electricidad es una de las principales formas de energía usadas en el mundo actual. Sin ella no existiría iluminación conveniente, ni comunicaciones de radio y televisión, ni servicio telefónico, y las personas tendrían que prescindir de aparatos eléctricos que ya llegaron a constituir parte integrante del hogar. Además, sin la electricidad el campo del transporte no sería lo que es en la actualidad. De hecho, puede decirse que la electricidad se usa en todas partes. Aunque solo en los tiempos modernos la electricidad empezó a ser útil, los griegos ya la habían descubierto desde hace 2000 años. Observaron que un material que nosotros conocemos como ámbar se cargaba con una fuerza misteriosa después de frotarlo contra ciertos materiales. El ámbar cargado atraía cuerpos livianos, tales como hojas secas y virutas de madera. Los griegos llamaban al ámbar electrón, de donde se ha derivado el nombre de electricidad. Alrededor del año 1600, William Hilbert clasificaba los materiales en eléctricos y no eléctricos, según se comportaban como ámbar o no. En 1733, un francés, Charles Dufour, observó que un trozo de vidrio eléctricamente cargado atraía algunos objetos también cargados, pero que repelía a otros objetos cargados. Concluyó entonces que existían dos tipos de electricidad. Hacia la mitad del siglo XVIII, Benjamin Franklin llamó a estas dos clases de electricidad positiva y negativa. En la época de Franklin, los hombres de ciencia consideraban que la electricidad era un fluido que podía tener cargas positivas y negativas. Pero actualmente, la ciencia considera que la electricidad se produce por partículas muy pequeñas llamadas electrones y protones. Estas partículas son demasiado pequeñas para verlas, pero existen en todos los materiales. Todo lo que se puede ver, sentir o usar es materia. En realidad la materia es cualquier cosa que tenga peso y que ocupe espacio. Puede encontrarse en la forma de un sólido, un líquido o un gas. Por ejemplo, la roca, la madera y el metal son formas de materia en estado sólido. El agua, el alcohol y la gasolina son formas de materia en estado líquido. El oxígeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono son formas de materia en estado de gas. Los elementos son los materiales básicos que constituyen toda la materia. El oxígeno y el hidrógeno son elementos, lo mismo que el aluminio, el cobre, plata, oro y mercurio. Todo lo que nos rodea está formado de elementos, pero ellos mismos no pueden ser producidos por la simple combinación química ni por la separación de otros elementos. Desde luego, hay mucho más materiales que elementos. Esto se debe a que los elementos pueden combinarse para producir materiales cuyas características son totalmente distintas de las que tienen los elementos constitutivos. El agua, por ejemplo, es un compuesto formado por los elementos hidrógeno y oxígeno. La sal de mesa ordinaria está formada por los elementos sodio y cloro. Cabe notar que el hidrógeno y el oxígeno, aunque son gases, pueden producir el agua, que es un líquido. La molécula es la partícula más pequeña a la que puede reducirse un compuesto antes de que se descomponga en sus elementos. Por ejemplo, si se tomara 1 gramo de sal de mesa y se le dividiera sucesivamente en 2, hasta obtener el trocito más pequeño posible, seguiría siendo sal y el trocito sería una molécula de sal. Si nuevamente se lograra dividirlo en 2, la sal se descompondría en sus elementos. El átomo es la partícula más pequeña a la que se puede reducir un elemento y que conserva las propiedades de ese elemento. Si una gota de agua se reduce a su tamaño mínimo, se producirá una molécula de agua. Pero si la molécula se redujera aún más, aparecerían átomos de hidrógeno y oxígeno.